entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, en esta mañana, Señor, nos colocamos una vez más delante de ti, Señor. Rogamos, Señor, tu misericordia, Padre. Rogamos, Señor, que tú abres, Señor, en esta mañana nuestros corazones, Padre. Pedimos, Dios, que hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes, Dios, Padre, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, Padre. Muchas veces somos como esos hijos pródigos, Padre, pero tú, como ese Padre amoroso, siempre quieres que regresemos a casa. Padre, ayúdanos, Señor. Abra, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Permite, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que nunca la olvidemos. Que siempre recordemos que tú eres un Dios misericordioso y amoroso, y que siempre estás esperándonos con los brazos abiertos. Padre, colocamos este momento en tu presencia, y a ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados, esta parábola es hermosísima. Es una enseñanza muy preciosa que nos dejó el mismo Jesús para cada uno de nosotros. Y cada persona en esta parábola representa algo. Y el Padre representa a Dios. El Padre de esta parábola representa a Dios. Él espera pacientemente que nosotros volvamos a casa para poder derramar su misericordia. El hijo menor representa, porque es importante entender a qué se refería Dios. Y el hijo menor representa a todos aquellos publicanos y pecadores. Y dice que todas aquellas personas que viven lejos de Dios, que no están cerca, sino que viven lejos de Dios. Claro está que si se arrepienten, dice que el Padre los recibe. Y el hijo mayor representa a todos aquellos fariseos que estaban molestos porque nuestro Señor Jesucristo recibía a todos aquellos pecadores. Por eso nuestro Señor Jesucristo les da esta parábola a los fariseos, porque ellos todo el tiempo estaban criticando a Jesús, porque Él comía con los pecadores y lo criticaban y lo juzgaban a Jesús. Y el Señor Jesús les da esta parábola, les ilustra esta enseñanza para que ellos entendieran. Y ahora el Señor nos va a hablar a nosotros en esta mañana. Y yo quiero que empecemos de versículo en versículo a entender lo que el Señor quería decirles. Lo que les quería decir a ellos, pero también lo que nos quiere enseñar a nosotros. Esta parábola es una enseñanza por las generaciones. Y quiero que ahí, en el capítulo 15, versículo 11, vayámonos y vamos a desmenuzar, vamos a entender esta palabra. Y dice, también dijo, ¿quién? Jesús. Jesús les dijo a ellos, dice, un hombre tenía 2 hijos. Cuando dice un hombre, esta parábola se concentra principalmente en el Padre, quien representa la compasión de Dios, y habla sobre la reacción frente a sus hijos. Un padre tenía 2 hijos. 2 hijos, acá está dando una ilustración. Y el versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Este hijo menor le dijo al padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. En esa cultura, en la cultura judía, era correcto que el padre repartiera los bienes muy temprano, a temprana edad. Y dice que el hijo menor le pidió su parte. Dice, esto representa a toda persona que usa y vive su vida a su manera sin tomar en cuenta la voluntad del Padre. Él dijo, quiero que me dé mis bienes que me corresponden. Y el Padre
El Padre le da, no rehúsa. Dice, les repartió, porque es importante tener en cuenta. En el versículo 12 lo dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No solamente le dio la herencia a su hijo menor, sino a los dos. Dice, les repartió los bienes. Es importante aprender a entender la palabra. Dice, el padre a ambos le repartió sus bienes, y el padre respetó la decisión del hijo. Él la respetó, él no rehusó, no lo retuvo, tampoco hizo el intento ni de retenerlo ni de reprocharle. El padre le entregó los bienes a este hijo menor. En el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos de su padre. Recordemos que el padre representa la presencia de Dios. Se fue lejos de la presencia de Dios. Y como dice la palabra, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Dice que ni siquiera en los mares, en lo más recóndito de la tierra, ni en el lugar más, dice sí, en el Salmo 139 creo que lo dice, que en todo lugar Dios está ahí. No podemos escondernos de la presencia de Dios, pero el hijo menor quería estar lejos del Padre en ese momento físico, pero también recordemos que representa al Padre, representa a nuestro Dios. Dice que no quería ser controlado por él, no quería ser controlado ni por el Padre físico, ni mucho menos por Dios. Él creyó que él podía controlar su vida como él le pareciera. Dice, la lejanía nuestra hacia Dios nos lleva a la maldad y al pecado. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y queremos hacer las cosas como nos parece, sin Dios, esto nos va a llevar al pecado y a la destrucción y a la maldad. Una persona que se aleja de Dios, he escuchado muchas personas que dicen, no, pues yo no voy a la iglesia, pero yo oro, pero yo busco. Eso no es así. Por más que uno quiera santificarse, el solo hecho de apartarse y no venir a escuchar la palabra, comienza uno a enfriarse y el mundo comienza a ganar terreno en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, porque lo que nos limpia es la palabra. Cuando recibimos la palabra es como esa agua, como esos ríos de agua viva que nos van limpiando por dentro y nos van arrancando lo que no debemos tener en nuestras vidas. Por eso cuando una persona dice, este hombre, este joven se fue lejos, no quería ser controlado por nadie. Cuando una persona no quiere ser controlada por nadie, mucho menos por Dios, va camino a la destrucción total, va camino al pecado. Y quiero que veamos Romanos 1, 28 al 32. No perdamos esta cita porque esta es nuestra enseñanza. Aleluya. Romanos 1, 28. Aleluya. Dice la palabra, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todos aquellos que se alejan de Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dejémoslo ahí, sin misericordia. Todos aquellos que se alejan de Dios, como lo hizo este hijo pródigo, va camino a todo esto. Dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios nos entrega a una mente reprobada para que todo esto que está escrito comience en sus vidas.
Y no es porque Dios los quiera entregar. Nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos pone en nuestra vida el camino del bien y el camino del mal. Él dice que nos pone el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Él dice que pone a Dios, dice que pone a los cielos como testigo, porque Él es Dios. Dice: pongo a los cielos y a la tierra como testigo, que este día te entrego y te muestro el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú cuál de los dos prefieres. Y es ahí donde nosotros tenemos que escoger cuál de los dos caminos nos convienen más. Y este hijo pródigo quiso hacer su propia voluntad, se alejó de su padre. Ahí representa, se alejó de Dios. Dice: y desperdició todos sus bienes, esparció, despilfarró, malgastó todo. Dice que con mujeres, con trago, con vicios, con todo. Este hombre despilfarró, se entregó a una vida desordenada completamente. Y dice en el versículo 13 ahí, quiero que lo sigan viendo, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, a esconderse del padre. Dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, cuando este padre le entrega la herencia, a él no le costó, la desperdició toda. Muchas veces, como padres, a veces queriendo hacer lo mejor, en vez de hacerles un bien a nuestros hijos, a veces les hacemos un mal. Por eso es importante a nuestros hijos enseñarlos a trabajar, a pescar. Y sí, algún día les corresponderá lo de nosotros, pero cuando se les ayuda mucho a los hijos y se les entrega todo, ellos no lo van a valorar porque no se han esforzado. Ahí el padre fue el que trabajó y le entregó la parte que le correspondía a su hijo. Dice que vivió perdidamente porque él no sabía que era trabajar. Este hijo menor dice que despilfarró y vivió perdidamente, vivió en un libertinaje total, hizo y deshizo. Vivió como él quiso. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, lo hubo mal gastado, lo gastó mal, dice: vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo desperdició, cuando todo lo derrochó, dice que este hombre había vivido una vida desenfrenada. Ya sabemos que el esfuerzo no fue de él, sino del padre. Todo el trabajo, todo lo que este hombre, el padre, sembró, cosechó, se lo entregó en bandeja de plata. Pero este hombre no lo valoró. Este hijo solo destruyó su vida. Este hijo destruyó su vida, pero no solamente su vida, el corazón del padre. Porque para uno de papá no es fácil, y sé que la mayoría de los que estamos acá somos padres. Para uno de padre no es fácil ver a sus hijos cuando van rumbo al abismo. Uno quiere que sus hijos se levanten, y aunque uno les quiera ayudar y ve que sus hijos van rumbo a la perdición, para uno es duro. Para uno es duro y no sabe uno cómo atajarlos. Pero a veces los hijos no escuchan. Pero Dios también no solamente le está hablando a un hijo físicamente, nos está hablando a nosotros. Cuando nuestro Padre nos enseña la palabra, pero queremos estar lejos de Él, no queremos escuchar su voz, porque quizás nos creemos a veces más sabios que Dios a veces. A veces nos creemos, porque dice la palabra, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar la palabra de Dios, porque queremos hacerlo todo a nuestra manera. Queremos estar lejos de Dios. Es ahí donde Dios tiene que enseñarnos y tiene que procesarnos, que no es fácil, pero a veces es preferible que Dios nos procese en esta vida y no que nos deje irnos al abismo y nos vayamos a la condenación eterna. Por eso es importante entender en esta mañana la palabra. Quiero que sigamos en el versículo 15. Dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fue y se arrimó.
Qué tristeza después de que lo tenía todo, después de que tenía muchísimo dinero, después de ser una persona arrimada. Esto quiere decir que estaba completamente en ruina. Quedó completamente en ruina y fue y se arrimó para que le dieran al menos de comer. Increíble, dice arrimó. Esto es algo, un estado. Esta palabra arrimar es un estado de humillación. Tuvo que irse a humillar allá. Dice que a un hombre, dice a un ciudadano de aquella tierra, y este hombre le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y apacentar cerdo en la cultura judía, dice que es un insulto, porque el cerdo para ellos representa inmundicia. Y esto era algo que Dios estaba permitiendo porque él tenía que aprender la lección. Dice que se fue allá a apacentar los cerdos. Y quizás para este hombre no era fácil. Después de que lo tuvo todo, tuvo que ir a apacentar cerdos. Este era un trabajo realmente que era un insulto para los judíos. Y en sí, los cerdos representan la inmundicia del pecado. Cada cosa en la Biblia tiene una representación. Es importante que entendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso la palabra dice que a nosotros nos es dado a entender los misterios, que porque viendo veremos y oyendo escucharemos. Pero aquellos a los que no es dado, los que no quieren escuchar, dice que aún viendo no verán y escuchando no oirán. Gloria a Dios por los que escuchamos la palabra y la entendemos. Aleluya. Qué bonito. Y dice en el versículo 16, quiero que sigamos ahí en el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ni siquiera le daban la comida de los cerdos. Él quería porque tenía mucha hambre, pero ni siquiera le daban la comida de los cerdos. La comida de los cerdos era algo, en cierto modo, era una comida para los animales y aún para la gente más pobre. Dice que eran unos frijoles dulces, era una comida, podríamos decir, muy, muy desagradable, pero al menos él anhelaba comer comida para los cerdos. Pero aún el dueño de los cerdos le decía, no, porque la comida de ellos, déjela quieta. No le permitía comer la comida ni siquiera de los cerdos. Pero él deseaba al menos comer, llenar su vientre, así fuera con algarrobas, y nadie le daba. Y en el versículo 17 dice, y volviendo en sí, recapacitó. Después de tanta humillación, recapacitó. Nadie lo mandó a despilfarrar todo, pero él tenía que ser procesado. Él tenía que valorar, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Valoró, al fin valoró. A veces duele, es algo que a veces duele muchísimo cuando nuestros hijos se van en desobediencia y nos duele, o cuando no nos obedecen y cuando los vemos pasando necesidades, pero a veces es necesario para que ellos valoren lo importante. Es importante a veces dejar a los hijos que vayan y aprendan. Aunque quisiéramos como mamás, más las mamás, quisiéramos y los vemos aguantando, no, venga hijo, sea por debajito de cuerda, porque somos así las mamás. Pero a veces es necesario, porque es necesario que ellos aprendan. Es necesario, mis amados. Por eso esta enseñanza, y aún a nosotros también nos habla Dios, a sus hijos, a los hijos de Dios. Es necesario que comamos bien. Dice, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. En la casa de Dios hay palabra de verdad. Pero dice que este hombre dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, aquí perezco de hambre. Él estaba, ya no podía más. Pero qué bonito que recapacitó, que reflexionó, que tomó conciencia, qué hermoso. Dice que se dio cuenta en ese momento que había tomado la peor decisión de su vida.
Él tomó la peor decisión, el haberse alejado de su padre. Y en sí, para nosotros sería el haberse alejado de Dios. Porque esto es importante, mis amados. Por eso esta enseñanza tiene una enseñanza espiritual. Por eso las parábolas dice que es algo que Dios pone para enseñarnos algo espiritual. Por eso es importante que nosotros como aprendamos cada día más de Dios. El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, dice este hombre, el hijo pródigo, me levantaré. Reflexionó dentro de su corazón en lo más profundo. Y dice, y es importante que entendamos, cuando él dijo me levantaré, él se arrepintió de todos sus pecados, él se arrepintió. Él se arrepintió, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el arrepentimiento nos hace retornar al camino de Dios. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Porque siempre lo digo y lo seguiré diciendo, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Por eso es importante a Dios es por el amor a nosotros. Pero a Él no se le quita nada si nosotros nos perdemos. Claro, le dolerá, pero nosotros por nuestro propio beneficio necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Por eso cada día tenemos que buscarle más. Dice, el arrepentimiento nos hace tomar y retomar el camino de Dios. Cuando Él dice, iré a mi Padre, reconoció de corazón humillado, ¿no?, que había pecado contra Dios y contra su Padre. Qué lindo, aquí en este versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, se arrepintió, pero algo muy importante, por eso la palabra tenemos que ser muy cuidadosos al estudiarla. Dice, mire el orden, he pecado contra el cielo. Él reconoció que primero pecó contra Dios y luego contra su Padre. Y dice, contra el cielo. Cuando nosotros pecamos, contra el primero que pecamos es contra Dios. Por eso a Él es el que tenemos que primero pedirle perdón. Contra Dios pecamos, pero también es importante porque muchos dicen, yo ya le pedí perdón a Dios. También tenemos que pedirle perdón a las personas que les hicimos daño. En este caso, este hijo pródigo tenía que pedirle perdón a su padre y aún a su hermano porque les hizo daño, pero más a su padre, porque ya vamos a ver la historia. Ahí en el 18 dice, ya no soy digno, en el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se sentía miserable, se sentía que no merecía nada. Pero esto quiere decir que de verdad se arrepintió, que de verdad fue un arrepentimiento genuino y verdadero. Eso quiere decir eso, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ya quería, si fuera, él quería ir a trabajar en la hacienda de su padre, no importaba si le pagaba una mensualidad poquita, pero él al menos se conformaba con eso. Había un verdadero arrepentimiento de este hombre. Y dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y quiero que entiendan ahí correctamente lo que quiere decir. Y levantándose, en el versículo 20, levantándose, no solo se quedó en la buena intención, lo hizo. Levantándose, Él se levantó, porque muchas veces decimos voy a hacer, pero nos quedamos en la buena intención y no lo hacemos. Y levantándose, vino a su padre, o sea, fue. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué hermoso! Vino a su padre. El padre lo estaba esperando. Él tenía su corazón y lo estaba esperando.
Como ese Padre nos espera a nosotros. Como ese Padre Dios nos espera que nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Dice que lo estaba esperando. Aleluya. Dice, qué bonito, dice, qué lindo, dice, hermoso. Íbamos en el 20, ¿cierto? En el 20 dice, vino a su Padre. En el versículo 20, en la segunda parte, dice, levantándose vino a su Padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. Él nunca nos va a desechar, jamás nos va a desechar. Él dice que no desechará un corazón contrito y humillado. No importa el pecado que hayamos cometido, aún el pecado más grande, pero si nos arrepentimos de corazón, Dios nos va a recibir con los brazos abiertos. Si lo hizo este hombre, este padre que era un hombre humano y esperaba a su hijo ansiosamente, yo me imagino que ese padre todos los días miraba por la ventana a ver si veía llegar a su hijo. Así Dios hace con nosotros. Aleluya. Y dice, y lo vio. Dice, lo vio. Cuando vio a su hijo, dice, al verlo fue movido a misericordia. Él no le iba a decir, usted por qué vino. No, el amor, el verdadero amor. El amor que no condena. El amor que si viene dice, hijo, te recibo con los brazos abiertos. No ese hombre que de pronto, váyase porque usted me hizo daño. No, dice, fue movido a misericordia. Eso siempre va a ser Dios con nosotros. Cuando pecamos y nos arrepentimos y venimos ante Él, Él nos va a perdonar siempre. Él nunca nos va a decir no, usted no se merece el perdón. Él siempre nos va a perdonar. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y dice que el Padre lo vio. Ahí en el versículo 20, en la última parte dice, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me imagino esa alegría de ese padre. Esa alegría de ver a su hijo que volvía a casa. Esa alegría de ver a su hijo que todo lo que sufrió allá valió la pena porque se arrepintió. Qué hermoso. Y dice, la misericordia. Dice, fue movido a misericordia, la misericordia del Padre cuando corre hacia el Hijo y lo besa. Dice, lo profundo de sus entrañas dentro de él surgió esa compasión por ver el estado miserable en que se encontraba su hijo. Lo más profundo de su ser fue movido a misericordia en ver el estado de miserableza. Recordemos que cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, la misericordia tiene un componente que es misericordia, y Dios tiene compasión. La miseria que vio en nosotros los seres humanos sin Él, por eso dice que tuvo misericordia de nosotros. Él vio la miseria del ser humano sin Dios, por eso dijo, vino a salvar lo que se había perdido. Por eso viene y nos salva. Qué hermoso. Dice que el Padre refleja la aceptación inmediata de un pecador que se vuelve a Dios. Cuando Él lo ve y dice que lo recibe inmediatamente y lo besa, así mismo es nuestro Dios. Cuando nos arrepentimos inmediatamente, Él no dice primero tiene que ser santo para irse a aceptarte. Él inmediatamente nos acepta. Inmediatamente nos abraza, inmediatamente nos da de su amor. Qué preciosa es la palabra cuando verdaderamente la entendemos. Qué bonita y qué hermosa es la palabra. Y en el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. Dice que aunque se da cuenta que su padre lo acepta, el hijo continúa la confesión de pecado. De verdad que este hijo sí tenía en su corazón un verdadero arrepentimiento. Él quería cambiar su vida. En el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Pero el padre, como siempre, el padre no lo rechazó. Él no le dijo,
no vaya, usted huele a cerdo, porque realmente él estaba apacentando cerdos. El padre nunca le dijo eso, el padre lo recibió. Así dice el Padre, Dios ve el corazón de su hijo, acepta la confesión y nuevamente lo acepta como miembro de la familia. Cuando dice que le coloca, le dice a sus consiervos, dice que le coloquen el mejor vestido y vestirle. El mejor vestido, la mejor ropa. Espiritualmente esto quiere decir lo cubrió con su gracia. Sabemos que la gracia es un regalo inmerecido. La gracia de Dios no la merecemos, pero Él nos la dio. Y Él quería darle esa gracia a su hijo. Y dice que le coloca un anillo, eso es un sello de la familia, lo que implica la aceptación total del hijo nuevamente al seno familiar. El anillo significaba honor, el honor que nuevamente le daba el padre a su hijo. Y cuando dice colóquele calzado, en ese tiempo los siervos o los esclavos no usaban calzado, solamente los hijos. Entonces dice que el calzado, libertad, significa libertad. Qué hermoso. Y ahí en el versículo 23 y 24 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Le hizo una gran fiesta. El padre hizo un gran banquete para su hijo. Desde el versículo 25 al 28, vayámonos, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hermano mayor se enojó. El hermano mayor no tenía misericordia. El hermano mayor era como esos fariseos. Dice, esto representa a los fariseos que se enojaban porque Jesús recibía a los pecadores. Eso pasaba con el hermano mayor. Y desafortunadamente hay gente que cree estar cerca del Padre o aún en la casa del Padre, pero no lo conocen porque no conocen la misericordia de Dios. Este hermano también necesitaba reconciliarse con Dios. Él también necesitaba, pero él se creía autosuficiente. Dice, él necesitaba disfrutar de la presencia del Padre, pero no quería disfrutarla ni participar de sus bendiciones. Así sucede, porque esto representa a los fariseos, así sucede con la gente religiosa. Creen estar cerca de Dios, pero no participan de la verdadera vida espiritual. Cuando dice que el Padre le rogaba que entrara a la fiesta para disfrutar de sus bendiciones, pero él no quería. Él estaba enojado. Y no es cierto, porque él dice que, y vamos a seguirlo leyendo en el versículo 29, lo que sigue diciendo este hermano mayor. Dice, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Dice ahí en el 29 hasta el 32, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice que nunca me has dado ni un cabrito, y eso no era cierto, porque recordemos que él repartió la herencia a los dos. Y el hermano mayor tenía todo en la casa, lo que él quisiera, lo que él quería lo tenía. Dice, su hijo mayor gozaba de lo que él quisiera. Así es el religioso, como los fariseos, hace todo para que el hombre lo vea y ganar su favor,
pero realmente le falta ganarse el favor de Dios. Este hombre tenía envidia de su hermano, tenía envidia, tenía celos, tenía mal genio porque vio que su hermano se arrepintió, pero el Señor dice en su palabra que Él se regocija con un pecador que se arrepiente. Él se regocija, dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los pies de Dios, para el Padre. Es una felicidad muy grande, es hermoso. Pero aquel hermano mayor no quería ni disfrutar de las bendiciones, no quería disfrutar porque él estaba envidioso. Y muchas veces nuestro corazón a veces se endurece hacia todas aquellas personas que quizás están en una condición muy, digámoslo así, de pecado y de maldad, pero llegan y buscan y se arrepienten. Y no falta el religioso que diga, mire, pero ese en la condición que está ahí, mire, ya está ahí en las primeras sillas. A veces somos así, mis amados. Por eso Dios nos deja esta enseñanza, para que entendamos que todos, Dios nos ama a todos, y aún el más pecador, al que tiene una vida perdida, si se arrepiente, Dios lo va a amar. Lo va a amar igual que al que siempre estuvo en casa y nunca cometió tantas faltas. Lo va a amar igual. Por eso Dios quiere que en esta mañana entendamos, esta parábola es preciosa. Quiero que entiendan la conclusión. La conclusión de esta enseñanza es que Dios está interesado en el pecador, en el que se arrepiente, como ese hijo pródigo, que aunque cayó muy bajo, aunque tocó fondo con su pecado, él se arrepintió, porque Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Él siempre está esperando que vuelvas en sí. Él siempre está esperando que recapacites. Él sigue esperando que vuelvas a casa. Él siempre va a esperar que vuelvas a casa y vuelvas, para que Él hacer una fiesta de alegría, mis amados. Quiero que en esta mañana, aunque es un mensaje hermoso y precioso, es un mensaje maravilloso, quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, vamos a adorarle al Señor, porque precisamente muchas veces somos esos hijos pródigos, esos hijos que hemos fallado, esos hijos que muchas veces hemos fallado delante de Dios, que hemos pecado, que nuestro pecado ha sido la maldad, la injusticia, pero que Dios quiere que nos arrepintamos. Él no está mirando tu pecado, cuán grande o cuán pequeño es. Él no está mirando cuál es tu condición. Él solo quiere que tú te arrepientas y vuelvas y le digas, Señor, me arrepiento porque he despilfarrado toda mi vida. Ahora, Señor, quiero estar en tu casa. Él quiere en esta mañana que tú te arrepientas y que tú le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque sin ti, de verdad, mi vida no tiene sentido sin ti, Padre. Dile como ese hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra ti, Dios. He pecado contra ti, Dios Todopoderoso, porque me he alejado de ti. Y al alejarme de ti, Señor, han venido muchas cosas que me han consumido, Padre. Han venido muchas cosas que me han llevado al mundo. Perdóname, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque no queremos, Dios mío, no queremos, Padre, ser, Dios mío, como ese hijo mayor, sino queremos ser, Dios mío, arrepentidos como ese hijo pródigo que se arrepintió de su pecado. Sí, Señor, Dios, ayúdanos, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Sabemos que tú estás con nosotros, Dios. Sabemos que tú no nos dejarás. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres bueno, Señor.
te engañaron y Maravilloso Dios. Gracias, Padre. ahora con tu cabeza y con hombros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Añoras esos días cuando estabas Sí, con Rey. él. Gracias. Eres una oveja del rebaño Gracias, del Dios. Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve Gracias, Señor. hoy. Vuelve como el Aleluya. pródigo a su casa regresó. Gracias, Señor. Cuando lejos de su padre se encontró, vuelve a casa hoy. Sí, Señor Dios, ayúdanos a volver a tu casa, Señor, a recibir tu comida, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores para ti, Señor. Pasas Ayúdanos, muchos Dios. días luchando ante tu bebé. No sabes si es posible volver al redil. Amén. Te sientes rechazado por haber pecado Sí, Señor. y piensas que el perdón no puedes ya Tú recibir. siempre nos perdonas. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Adoramos. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve Sí, hoy. vuelve, mi hermano, mi hermana, vuelve a casa. El pastor de pastores te está llamando a tu vida en esta mañana. Te está diciendo, vuelve a casa. Vuelve y reconcíliate con Él. Pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón por haberte alejado de Él. Pídele perdón por estar lejos de Él. Él te está esperando con los brazos abiertos como ese padre que esperaba a su hijo. Él te está esperando en esta mañana. Que tu corazón vuelva a Él. Que te arrepienta. Sí, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos tienes siempre reservada una morada para nosotros, Señor. Porque tú siempre nos vas a recibir con los brazos abiertos. Porque tú siempre nos vas a amar y nunca nos vas a desechar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Rey. Queremos agradarte, Señor. Queremos volver a casa, Señor. Queremos cada día ser mejores para ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Queremos, Señor, volver a tu casa y reconciliarnos contigo, Padre. Queremos, Señor, Dios mío, que nos perdones por nuestro pecado. Queremos que cada día, Señor, poder llegar, Señor, y que tú nos recibas con tus brazos abiertos, Dios. Padre, te adoramos, Señor, te adoramos, Padre, y te damos esta ofrenda de aplauso.